Hola, vamos a tratar de hacer una explicación un poquito por encima del diagrama de Molière para ver cómo podemos dibujar un diagrama y sacar el rendimiento de un equipo frigorífico o de una bomba de calor produciendo calor. Bueno, lo que veis aquí es un diagrama de Molière. En esta escala vertical tenemos la presión, ojo que es la presión absoluta, no la manométrica. Si tenemos una presión manométrica le tenemos que sumar una unidad. Aquí también tenemos las temperaturas. Esta es la zona de líquido, esta es la zona de gas, de vapor, y esto, que es la campana, es el punto donde tenemos la mezcla de gas y vapor. Aquí tenemos las fracciones o título de vapor, es la cantidad de vapor que en masa que tiene esta mezcla de líquido y vapor. Por ejemplo, 0,1, pues el 10% de la masa es vapor. 0,2, pues el 20% de la masa es vapor. Y así sucesivamente hasta que llegásemos aquí, que es justo en el punto donde se evapora la última gota de líquido. Y al revés, si venimos para acá, venimos reduciendo vapor hasta que en este punto se condensa la última, en esta línea, se condensa la última gota de, se condensa la última gota de vapor que se hace líquida. Estas líneas horizontales son a presión constante y bueno, luego tenemos estas líneas que son a temperatura constante, las líneas rojas. Las líneas verdes son las isoentrópicas, a entropía constante. Eso es a nivel teórico porque luego en la práctica nunca vamos a tener algo a entropía constante. Vamos a acercarnos un poquito más. Y bueno, pues lo que tenemos que ver a la hora de trazar un ciclo frigorífico es coger la presión del evaporador. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una presión de evaporador de 9 manométrica. Por tanto, cogeríamos la línea de 10 absoluta y sabemos por aquí que va el evaporador. Por ejemplo, me cojo esta línea y le digo que va por aquí. Ahí. Cuando la máquina nos marca un recalentamiento, lo que tenemos que hacer es alargar esta línea a presión constante los grados que nos haya marcado el recalentamiento, por ejemplo. Estamos aquí, Imaginemos, bueno, hemos salido por justo en el donde se evapora la última gota de líquido, pues estaríamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados y pico, 7 grados y medio, ¿vale? Pues si tenemos un recalentamiento de, vamos a suponer, de 2 grados y medio, para que no sea exacto, pues nos llegaría a una temperatura de 10. Y entonces, en este punto es donde entraríamos en el compresor. Tengamos en cuenta que el compresor, en teoría, solamente en teoría, se movería por una línea isoentrópica, que serían las verdes. Y debería llegar aquí hasta el punto donde cortase a la presión del condensador. Eso es en teoría. Pero en la realidad lo que tenemos que hacer es medir la presión que tenemos a la salida del compresor y medir la temperatura. Y ese punto es el que nos va a dar a donde tenemos que acabar. Imaginemos que tenemos una presión a la salida del compresor de 19, como es manométrica, más 1, 20. Estaríamos aquí, en esta línea de presión constante. E imaginemos que la temperatura de salida del compresor es 50. Tanto el compresor entraba a 10 y salía a 50. Bueno, pues la línea que me tengo que tirar es desde aquí
hasta aquí. Como vemos, no es la isentrópica que debería ser la verde. ¿Por qué? Pues porque ningún compresor funciona de forma reversible. Esta relación que hay entre este punto y este punto se le llama rendimiento isentrópico del compresor. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque se escapa algo de grasa a la hora de comprimirlo, por el propio calentamiento del compresor, etc. Entonces, luego, en el condensador nos movemos a lo largo de esta línea a presión constante, empieza a condensar el líquido, sigue condensando y ya llega al punto en que se ha condensado todo el líquido. Bueno, pues a partir de ahí tenemos lo que denominamos el subenfriamiento. ¿En ese punto a cuántos grados estaría? Pues a 31 a 32. Imaginad que tenemos un subenfriamiento de 10, pues sería hasta 22. No bajaríamos por aquí, sino que iríamos por la válvula de expansión con una expansión isoentálpica, por tanto, en línea vertical, hasta que cruzase los 22 grados. Desde aquí, tiramos nuestra línea y pasando por los 22 grados, 20, 21, 22, en vertical hasta que cruzase mi línea de presión constante. Esto entonces lo tendríamos que alargar, ¿vale? Y entonces, este es nuestro ciclo, desde aquí hasta aquí, vertical, y desde aquí hasta aquí, hasta la salida del compresor, que es este punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí recordamos, tenemos el sobrecalentamiento, los grados de sobrecalentamiento, hasta que toquen a los grados que tengamos que tocar, y el subenfriamiento. Esta parte de aquí es el condensador y esta parte de aquí es el evaporador. Este sería nuestro ciclo frigorífico. Vale, si quisiéramos ponerlo, por ejemplo, pues esto, aquí en el evaporador absorbe calor, por tanto, si queréis lo podemos poner en rojo. Aquí lo comprimimos, le aportamos energía, por tanto, si queréis lo podemos poner en verde. Aquí cedemos calor, por tanto, si queréis lo podemos poner en azul. Y bueno, aquí hacemos una expansión isentrópica en la que no hay variación de energía, teóricamente. Pues eso, si queremos, lo podemos dejar en negro, que es la válvula de expansión. Entonces, si queremos sacar cualquier tipo de rendimiento de la instalación, simplemente tenemos que restar las entalpías. Por ejemplo, el calor que cedemos en el condensador sería esta entalpía en este punto, que es bajar en vertical y ver aquí a cuánto llega la entalpía. Ojo que estas entalpías son por kilogramo, entonces tendríamos que multiplicar por el caudal másico que tuviera la instalación, menos esta entalpía. Esto sería el calor que cedemos en el condensador. Si queremos saber el calor que robamos en el evaporador, sería esta entalpía menos esta, y ese sería el calor. Y si queremos saber la energía que le está metiendo el compresor, sería desde este punto, la entalpía desde este punto hasta este punto. Eso es energía. Si lo que necesitamos es saber potencia, pues tenemos que multiplicarlo por el caudal másico. El caudal másico lo deberíamos de poder calcular y no es fijo, porque si varían las presiones, esta diferencia de presiones, el compresor no se va a comportar exactamente igual. Entonces tenemos que ver cómo poder sacar el caudal másico. Por ejemplo, si la máquina, como es la máquina de geotermia que tenemos en el instituto, nos está dando la potencia que está robando del evaporador y yo sé la energía, la diferencia de entalpía que hay entre este punto y este, pues para que pase a potencia tiene que estar multiplicado por el caudal másico. Pues entonces despejo del caudal másico y ya lo tengo para todo el circuito. Y ese aplicado a esta diferencia de energías, a esta diferencia de entalpías que nos mete el compresor, nos da la potencia del compresor. Si dividimos
energía o la potencia que nos está dando en el condensador entre la potencia que consume el compresor, obtenemos el COP de la instalación funcionando en producción de calor. Y si lo hacemos con la energía o la potencia que robamos del evaporador, lo que obtenemos es el ER. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la clave está en sacar el caudal máximo. Esta gráfica está hecha todo esto está hecho para 1 kilogramo, pero nosotros tenemos que sacar el caudal máximo que está funcionando en su instalación. No es fijo, no es la masa con la que se ha llenado, no es la cantidad de refrigerante con el que se ha llenado la instalación. La instalación puede estar llena con 600 gramos de refrigerante, pero realmente eso es para llenar todos los espacios que tiene la instalación. Luego realmente a lo mejor está moviendo pues 80 gramos de refrigerante por segundo o 100 gramos de refrigerante por segundo. Ese es el caudal máximo, no con el que se llena la instalación. Y no es fijo porque depende de si hay más o menos salto en las presiones, por tanto si es más o menos temperatura donde hay que condensar o donde hay que evaporar, y ese rendimiento de ese compresor va a variar y ese caudal máximo va a variar para cada instante. Entonces, nosotros sacamos el COP a unas condiciones de trabajo. El COP que nos da el fabricante es a las condiciones de trabajo estándar que están marcadas por la normativa. ¿De acuerdo? Entonces, el COP varía porque en el momento en que varíen estas presiones que están influenciadas por las temperaturas, va a variar la energía, la potencia que tenemos que meterle al compresor. Va a variar la potencia que va a dar en el condensador. Va a variar la potencia que mueve, que saca en el evaporador. Por tanto, todo eso es variable. El COP que nos da un fabricante es para un determinado temperatura del foco frío y temperatura del foco caliente. Y el caudal máximo también varía. Entonces, solamente se puede sacar para el momento en el que estemos haciendo la medida o que estemos viendo las medidas en la máquina de geotermia. Todo eso es variable. Si lo ponemos mañana a la máquina a funcionar en otros extremos o a dar agua caliente sanitaria, esto se nos va más arriba y el COP nos varía. De hecho, cuanto más diferencia de temperatura haya entre el foco caliente y el foco frío, el COP va a ir bajando. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante a la hora de tener en cuenta todo eso. En esta gráfica que estamos usando, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, es que aquí, esta línea cambia la escala. Quiere decir que de aquí a aquí van 20, mientras que de aquí a aquí, el mismo tramo, van 40. ¿De acuerdo? Hay que tener un poquito en cuenta ese detalle. Todo lo demás yo creo que está suficientemente claro. Además, a mí me gusta bastante por los distintos colores que lleva y tal. Y se puede ver un poquito más claro desde mi punto de vista. Espero haber ayudado un poquillo a pasar de las medidas que tenemos o de las medidas que consultamos, los valores que consultamos en la máquina de geotermia o cualquier otra máquina de ciclo frigorífico a un diagrama para poder sacar sus valores, su COP y su rendimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Su caudal máximo, etcétera. Para tener un poquito más de detalle, abajo voy a dejar un enlace a una página donde lo explica con una presentación y contexto. Un saludo.